En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Vamos a tratar de reflexionar lo que son las lecturas para este domingo número 12 del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C. La primera lectura corresponde al libro de Zacarías. El profeta Zacarías, capítulo 12, versículos del 10 al 11 y capítulo 13, versículo 1. Dice el versículo 10 del capítulo 12: Llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David y a los habitantes de Jerusalén. Entonces mirarán al que traspasaron, y harán duelo, y llorarán por él, como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Y se hará en Jerusalén un duelo tan grande como el duelo que se hace por el dios Adad, Rimón, en la llanura de Megiddo. Capítulo 13, versículo 1. En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que en los textos de los profetas del Antiguo Testamento se dan cierto tipo de anuncios a los cuales se les llama mesiánicos, donde se les anuncia lo que va a suceder, no de manera clara ni tan específica, sino es una alusión. Aquí nosotros podríamos estar interpretando que a quien se refiere es a la imagen del Salvador, del Mesías. Comienza ahí en el versículo 10 diciendo: llenaré de espíritu de bondad y oración a los descendientes de David. Los descendientes de David, en este caso, venimos a ser todos aquellos que también estamos siguiendo al Salvador. Acuérdense que a Jesús le decían hijo de David, no porque fuera en línea directa un hijo del rey David, sino por ser descendiente. Era o es en este caso parte del árbol genealógico de Jesús, el rey David. Y al rey David se le hace una promesa: de tu descendencia nacerá un rey que reinará eternamente. Esta promesa se le hace al rey David después de que cometió su horrendo pecado, se arrepiente, lo reconoce y trata de reivindicar su vida. Dios perdona a aquel que es pecador, pero al mismo tiempo arrepentido. Y Dios le hace esa promesa: por haberse arrepentido, por haberse reconciliado, de su descendencia vendrá un rey que no dejará de gobernar nunca. Y se refiere al Mesías, al Salvador. Ahora, aquí encontramos nosotros que en el mismo versículo 10 dice: entonces mirarán al que traspasaron y harán duelo y llorarán por él, como por la muerte del hijo único o del hijo mayor. Traspasaron. Acuérdense que a Jesucristo lo traspasaron con una lanza. En este caso, una lanza que cruzó desde su costado hasta su corazón para saber si ya estaba muerto. Ya se había traspasado también las manos con los clavos y también los pies con el clavo que sujetaba sus pies. Y ya después anuncia que harán duelo, como el que se hace, dice, por el dios Adad Rimón en la llanura de Megiddo. Hay una referencia a lo que sucedía en aquellos contextos, por decir, paganos. Cuando se hacía este tipo de culto pagano, había una gran manifestación. Cuando se refiere aquí al dios, es un dios pagano, dios Adad Rimón. Este supuestamente es el dios del rayo, pero también de la lluvia, buscando las personas esos beneficios de lo que vendrían a ser las deidades que tenían para la buena cosecha,
pues hacían sus ritos y sin duda había gran manifestación por parte de algunos pueblos paganos. Pues bueno, así como se miraban esas manifestaciones por estos dioses paganos, pues ahora se va a ver el duelo manifestado por aquel que traspasaron, en este caso haciendo una referencia al Hijo de Dios. Ya en el versículo 1 del capítulo 13 encontramos que a partir de aquel duelo y de haber traspasado a aquel, dice, se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. En este caso engloba a todo el pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, a los descendientes de David. Aunque no pertenecemos en línea directa, pero hay una adopción que se hace. Somos hijos de Dios porque Jesucristo nos hace sus hermanos. En Cristo nosotros somos hijos del Dios vivo y por lo tanto somos merecedores también de estar ante su presencia en el reino de Dios, siempre y cuando nosotros también obedezcamos, así como quería que el pueblo de Jerusalén le obedeciera para que ellos recibieran como herencia lo que era la tierra prometida. Ya no buscamos una tierra como tal en el sentido material, sino lo espiritual. Dios que nos ofrece el paraíso, su reino, donde Él junto con el Hijo y el Espíritu Santo reinan y nosotros podríamos estar saboreando de eso que se nos anuncia. Pero tenemos que comprar, como podemos acomodarlo en un contexto figurativo, tenemos que comprar el boletito. No basta decir, uy, es que Dios es bien misericordioso, no te preocupes, tú dale rienda suelta a las pasiones desordenadas, de todas maneras, Dios es misericordioso. Pues si no te arrepientes, pues no. Bueno, aquí está anunciada una profecía, vendrá una gran manifestación por aquel que traspasaron, pero a consecuencia de eso, nosotros podemos recibir grandes beneficios espirituales. Pero hay que esforzarnos. Ahora vayamos a lo que vendría a ser la carta a los Gálatas, que es la segunda lectura, carta a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 26 al 29. Dice así: pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego o esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios les hizo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Algo de lo que habíamos mencionado en la primera lectura, en esta segunda lectura se viene a afirmar. San Pablo en esta carta a los Gálatas hace la aclaración de quiénes somos ya desde el momento en el que aceptamos a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y no solamente es una identificación para lo que vendría a ser el plano espiritual después de esta vida, sino que también es anunciada las promesas o las recompensas que se darían a aquel que se esfuerce y trabaje para realmente cumplir con este papel de hijos de Dios. A partir del bautismo, dice la misma lectura, que quedamos revestidos de Cristo. En otro momento nosotros hemos mencionado que a partir del bautismo nosotros nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Si bien somos creación de Él, pero con el bautismo oficialmente participamos de su iglesia y nos unimos a Cristo como coherederos del reino que Él nos promete. Si en nosotros hay un esfuerzo, si en nosotros está ese deseo de alcanzar los bienes espirituales que ya incluso en esta vida se pueden alcanzar. No es solamente llamarnos hijos de Dios, hay que comportarnos como tal para poder recibir, cuando Dios lo disponga, la tierra prometida que se nos ofrece como una herencia. Vayamos ahora a lo que vendría a ser el Evangelio, Lucas capítulo 9, versículos del 18
al 24. Dice así: un día en que Jesús estaba orando solo y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes, quién dicen que soy?, les preguntó. Y Pedro le respondió: eres el Mesías de Dios. Pero Jesús les encargó mucho que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Después les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda la vida por causa mía, la salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa pregunta que no solamente se hace a los apóstoles, es una pregunta que también Dios nos hace constantemente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y para ustedes, ¿quién soy yo? Aquí uno de los apóstoles, Pedro, el que después viene a ser la cabeza visible de Dios o de la iglesia de Dios en la tierra, responde: tú eres el Mesías. Reconocer a Dios nos tiene que llevar también a reconocer qué es lo que quiere de nosotros. Jesucristo mismo, al saberse revelado por uno de ellos, les dice lo que va a suceder. Las cosas que han visto hasta ese momento, desde lo que son los milagros, aquellas curaciones, el anuncio de la misma palabra, no es lo único que acompaña al Hijo de Dios. Le va a acompañar dolor y sufrimiento, y por eso les dice que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes, por los maestros de la ley. Les anuncia que lo van a matar, pero que al tercer día resucitará. Quizá eso ellos no lo tienen presente, quizá a lo mejor ni lo toman tan en serio. Lo han escuchado como una revelación de Jesucristo, pero no lo han escuchado como un compromiso de vida. El mismo Hijo de Dios tendrá que sufrir. Y en su caso, Jesucristo, en muchas de las predicaciones y anuncios a sus mismos discípulos, les anuncia que ellos también van a sufrir por su nombre. De ahí que yo me permito confrontar y tratar de hacer una reflexión con respecto a aquellos que se dedican a anunciar el cristianismo como libre de sufrimientos, donde incluso se jactan algunos en decir que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Pero cuando están haciendo este anuncio, pareciera ser que nosotros como cristianos nos estamos excluyendo también de ese sacrificio, de ese compromiso del día a día. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Con el sacrificio de Cristo nosotros encontramos liberación, encontramos la vida eterna. Sí, sabemos muy bien que la sangre de Cristo nos ha redimido y nos ha limpiado de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que a nosotros nos excluye de persecución, que nos excluye de sacrificio. De ahí que nosotros tenemos que comprar, como mencioné hace unos instantes en forma figurativa, comprar el ticket, el boleto para entrar al reino de los cielos. No basta colgarse un signo religioso para decir yo soy cristiano. No basta jactarse la boca, llenarse la boca de palabras o de pronunciamientos de yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, Cristo es mi Salvador, aleluya, gloria a Dios y con Cristo Sí, yo puedo decir eso, pero día a día mi compromiso se tiene que ser visible, tiene que ser palpable. Si eres cristiano, tienes también que sacrificarte. Y de hecho, en el versículo 23 es un versículo que nosotros debemos de tener presente. Lucas 9:23. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Esto radica entonces al no ser egoístas. Un cristiano no puede ser egoísta, olvídese de sí mismo. Después,
cargar con la cruz de cada día. La cruz, ¿qué es para ti la cruz? La cruz es la misión de cada día, la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la cruz. No solamente es una situación tormentosa, sino es todos los días cargo con aquella misión. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí el día de hoy? Pues que sea santo. Dios me pide que haga estas cosas. ¿Cómo? Con amor, siendo paciente, siendo humilde, siendo comprensivo, con caridad. Esa es la cruz. No tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de aquello, me está ganando el enojo, me está ganando la soberbia. A ver, momento. Si dejas que eso te domine, entonces estarás tirando la cruz. Ciertamente esas cosas todos los días te cansan, pero abrázala. Esa es tu cruz. Olvídate de ti mismo. Por medio de eso que no te gusta, que te fastidia, que te cansa, puedes alcanzar la santificación. Recuerda, olvídate de ti mismo, deja de ser egoísta. Si tienes que cargar con eso, hazlo con amor, así como Cristo abrazó esa cruz. No quería: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El compromiso de todos los días para cada uno de nosotros es abrazar esa cruz y caminar buscando la vida eterna, olvidándome de mí mismo, porque sé que no hay otra salida. Aquellos padres de familia que de repente maltratan a sus hijos, cuando sus hijos incluso ya no tienen ni siquiera esa confianza de contarles aquello difícil que les está pasando en su vida, porque apenas ellos pudieran acercarse, inmediatamente reciben palabras altisonantes, desprecios, humillaciones, y solamente están ahí sufriendo de más los hijos. Y les pueden pasar cosas realmente grotescas, pero ellos no son capaces de confiárselos. ¿Por qué? Porque los han pisoteado tanto en su dignidad que piensan que incluso si les comparten eso tan grotesco que les ha pasado en la vida, los mismos papás rematarían con ellos. Papás que no están cargando con su cruz. No sé si tú conoces algún papá que trata con desprecio a sus hijos, que los ofende, que los humilla, que los lastima, que agrede verbal o hasta físicamente. El esposo que trata a la mujer como si fuera un objeto sexual, que incluso es capaz de violarla. Aquella esposa que a lo mejor, o mamá que es neurótica y que simplemente está dominada por todo ese enojo que guarda en su corazón y ofende y desprecia a cuanta persona se cruza en su camino. O aquel sacerdote o religiosa que están con una vocación frustrada y que a todos maltratan con la punta del pie, que podemos llegar a ser altaneros, arrogantes, soberbios. O quizá conoces a un obispo que es capaz de insultar a los demás, sentirse como tal un príncipe y quiere que lo traten como si fuera diabolengo, no teniendo presente que debe de adoptar la figura de un buen pastor. ¿Qué encontramos en esos casos? Pues encontramos que hay una persona, que hay una esposa, un esposo, un religioso, un consagrado, una consagrada, que quizá a lo mejor no hemos abrazado la cruz, que no nos hemos olvidado de nosotros mismos y que por consiguiente incluso no seguimos a Jesús. Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz de cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía la salvará. Nosotros tenemos ese compromiso de ayudar a los demás. Pero ¿cómo vamos a ayudar a los demás si no somos capaces de cargar con esa cruz de cada día y buscar a Jesús en los que nos rodean, en los que están en nuestro camino? Dejémonos iluminar por el Espíritu Santo. En Cristo somos coherederos del reino de Dios. Hay que esforzarse, hay que trabajar por alcanzar la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino, y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa